Hermanos, Dios les bendiga. Deseamos que estén muy bien, con la paz del Señor. Los invitamos a hacer una lectura de la Biblia que se encuentra en la Epístola a los Hebreos, capítulo 2, 16. Hoy vamos a terminar con el favor de Dios este segundo capítulo de la Epístola a los Hebreos. Este versículo dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Recuerdo que en una ocasión escuché que en un concierto de rock en los Estados Unidos, el cantante de la banda le dijo a la multitud que ellos no debían preocuparse, que Dios no iba a condenar a nadie, que vivieran como quisieran, que tomaran las decisiones que quisieran, que al final Dios no iba a condenar a nadie. Bueno, aparentemente él estaba hablando de un Dios misericordioso. Él decía que Dios era bueno, y podemos imaginarnos el sonido de aquellas bocinas amplificando aquel mensaje que parecía sutil, pero era engañoso. Quizás miles de jóvenes gritaban mientras pensaban que aquel mensaje era verdadero, y muchos de ellos muy probablemente terminaron dando más rienda suelta a su rebeldía ante Dios, pensando que un Dios misericordioso no va a condenar a nadie. Muchos también creen tener algún mérito en sus vidas por el cual Dios los perdonará y mostrará misericordia cuando tengan que presentarse ante Él y darle cuentas. Pero el texto que leemos hoy, en Hebreos 2:16, nos muestra cómo es la justicia de Dios, cómo es su juicio y cómo es su misericordia. Este texto está hablando de Dios y dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Este texto habla de dos tipos de seres. Pensemos como en un escenario y veamos quiénes están en ese texto, en ese escenario. Son los seres creados más altos, más inteligentes de la creación. Están los ángeles y están los hombres. Este texto muestra que tanto ángeles como hombres necesitan la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque han pecado, porque se han rebelado ante Dios, le han dado la espalda, se han desviado de sus caminos, han ignorado su palabra. Y a causa de ese pecado y de esa rebeldía ante Dios, ángeles y hombres necesitan precisamente el socorro de Dios o la salvación de Dios, la misericordia de Dios. La segunda epístola del apóstol Pedro habla de los ángeles que pecaron. A esto se refiere Hebreos 2:16. Y la epístola a los Romanos 3:23 habla de la raza humana diciendo: por cuanto todos pecaron. También de los seres humanos estamos en Hebreos 2:16 representados. Entonces, este texto nos presenta a aquellos de la creación que estamos necesitados de socorro y de misericordia. En otras palabras, nos muestra nuestra condición de rebeldía ante Dios. Y tanto esos ángeles como los hombres están delante de un Dios justo que ciertamente hará justicia y ejecutará su juicio. Para entender mejor lo que habla este texto y cómo los ángeles que pecaron y los hombres que también hemos pecado, cómo todos serán juzgados, y entender esto debemos recordar lo que dice Apocalipsis 20, del 10 al 15. Dice: de un trono blanco donde serán juzgados el diablo y sus ángeles y los hombres también, según todo lo que está escrito acerca de sus obras. ¿Y cuál es la sentencia de aquel momento, de aquel juicio de Apocalipsis 20? ¿Cuál es la condena tanto para ángeles como para hombres?
Este texto habla de la misma condena para los dos. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 20, de un lago de fuego. Lo que dice es: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el versículo 15, también de Apocalipsis 20, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, aquí está hablando de las personas, los seres humanos, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, la misma condena. Por esto es en este contexto que Hebreos 2:16 habla de la necesidad de socorro. Y aquí están los ángeles que pecaron y están los hombres. Pero ¿a quiénes Dios les da su socorro? ¿Qué dice este texto? Que verdaderamente Dios no condenará a nadie, como decía aquel cantante de rock, aquella multitud. No, este texto no dice eso, sino que lo que dice es que Dios dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dios, lo que está diciendo este texto es que Dios no le mostró misericordia a los ángeles y que no estableció un medio de gracia y de perdón para ellos. Los ángeles que pecaron tendrán que enfrentar el juicio de Dios y la sentencia del tribunal divino que hemos leído en Apocalipsis 20. Este texto de Hebreos dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Notemos cómo está escrito en voz activa. Habla de una decisión y una acción de Dios de no socorrer a los ángeles. Si estuviera en voz pasiva, dijera algo así como: los ángeles no alcanzaron misericordia, y a lo mejor daría la idea que no hicieron alguna obra suficiente para alcanzar misericordia. Pero este texto muestra y resalta la doctrina de la soberanía de Dios, de la elección divina, porque dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esta voz activa en la que está escrita este versículo nos dice que es Dios quien decide a quién extender su misericordia y a quién no, porque Él es justo, pero también es misericordioso y también es soberano. Esto es también lo que Dios le mostró a Moisés cuando Moisés le rogó a Dios y le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Es decir, ¿cómo eres tú? ¿Y cómo fue esa gloria que Dios le mostró? Dios en ese mismo momento le mostró a Moisés su soberanía en su misericordia y su justicia. Por esto Dios le respondió a Moisés: yo haré pasar mi bien delante de ti, de tu rostro. Dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esto nos habla de la soberanía de Dios en extender su misericordia. La epístola a los Romanos, aquí también el apóstol Pablo habla de esa soberanía y elección divina, y en el capítulo 9, en los versículos 14 al 16 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, entendiendo que Dios es justo y que por lo tanto ejecutará su juicio, debemos entender lo que nos dice este texto que hemos leído hoy. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Vamos a poner atención en esta segunda parte del texto, porque aquí habla algo especial para nosotros
como seres humanos, porque es innegable que hemos pecado. Es innegable que también estamos también en ese escenario de necesidad de socorro. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este texto es especial para nosotros porque nos muestra cómo Dios ha extendido su socorro y su misericordia para el ser humano. Nos muestra que Dios, primeramente, no nos extendió su socorro de muchas maneras o de cualquier manera o con cualquier creencia. No es como decía aquel cantante de ese concierto de rock. No hay tal cosa como una salvación general para toda la humanidad. Esa doctrina que se le llama el universalismo no está en la Biblia. Ellos dicen que todos los hombres al final serán salvos, serán perdonados. Pero eso no dice la Biblia. Hebreos 2:16 nos dice, por lo tanto, dónde Dios ha puesto su socorro y su misericordia. Y por esto nos remite a Abraham, nos lleva a que miremos a Abraham el patriarca. Y este texto dice que Dios socorrió a la descendencia de Abraham. Dios socorrió a la descendencia de Abraham. Dice porque ciertamente no socorrió a los ángeles, pero aquí no dice sino que socorrió a toda la humanidad, sino dice a la descendencia de Abraham. En esta parte de la epístola a los Hebreos se resume cómo ha establecido Dios su misericordia para nosotros. Y nos lleva a mirar aquella promesa que Dios hizo a Abraham desde tiempos antiguos. Así que nosotros debemos ver qué es lo que Dios le dijo a Abraham. Dios le dio una promesa al patriarca, al padre de los judíos. Y esta promesa la leemos en Génesis 22:18, que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham, un profeta de Dios, un hombre creyente en la palabra de Dios, alguien que creyó y obedeció a Dios. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? Que en su simiente, se refiere a un hijo de Abraham que habría de venir, uno de su descendencia, en él serían benditas todas las naciones de la tierra, porque de su descendencia vendría Cristo, el Hijo de Dios encarnado para gustar la muerte por todos nosotros. Dios instrumentó su socorro a través de la encarnación de su Hijo, para que Él padeciera por nuestros pecados, para que tomara nuestro lugar, como dice en Hebreos 2:17 y 18, que es el final de este capítulo que estamos leyendo de Hebreos. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando de Cristo, que tomó forma humana. Dice, para venir a ser misericordioso. Y aquí está como Cristo o como Dios en su Hijo mostró su misericordia para nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que el Hijo de Dios no tomó la naturaleza de los ángeles para redimir a los ángeles, sino que tomó la naturaleza de hombre para redimirnos a los seres humanos, a los hombres que somos pecadores, así como Él lo prometió a Abraham, que en uno de sus hijos, que en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo aclaró esto y él dijo en Gálatas 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y luego dice, la cual es Cristo. Esa simiente prometida a Abraham es
Cristo. Por eso, al hacer esta breve grabación, sabemos que todos hemos pecado. Sabemos que necesitamos el socorro de Dios, la misericordia de Dios. Y Hebreos 2:16 nos dice cómo Dios instrumentó su socorro y su misericordia para nosotros. Y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la simiente de Abraham, como dijo el apóstol Pablo. Así que Cristo, siendo Dios, tomó nuestro lugar. Se vistió de humanidad para tomar verdaderamente nuestro lugar y pagar por nuestros pecados en la cruz. Y ahí está la misericordia de Dios, ahí está el socorro de Dios para todos los que creen en Él. Amigos, el juicio de Dios no ha llegado aún. Dios ha querido que se anuncie el Evangelio para que todo aquel que crea en Cristo sea salvo y haya misericordia. Y su nombre sea escrito en el libro de la vida, y aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida no serán condenados en el lago de fuego que dice Apocalipsis 20:15. Es tan grande el plan de salvación que Dios lo anunció por muchos siglos. Lo anunció a Abraham y aún antes de Abraham. Y aún hoy se sigue anunciando el mismo mensaje, el mismo evangelio, para que tengamos confianza en la solidez de este mensaje de salvación, que Dios ha puesto su socorro en Jesucristo. Nuestro Señor, Él mismo predicó y dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, y aquí debemos oír nosotros, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios amó al mundo y estableció su socorro en la descendencia de Abraham, en aquella promesa dada a Abraham, en aquella simiente, la cual es Cristo. Solo en Cristo está la salvación, solo en Cristo está la misericordia y el socorro de Dios para los hombres pecadores, porque Dios quiso socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes son parte de esa descendencia? Romanos 4:16 aclara que son todos aquellos que creen en la promesa que Dios hizo a Abraham. Porque dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Esto dice en la epístola a los Romanos 4:16. Y un poco más adelante, los versículos 22 al 25 nos unen con Abraham cuando dice que su fe le fue contada por justicia. Y dice: no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres hallar misericordia? Esta fe se ha predicado desde los tiempos de Abraham y aún antes de Abraham. Este es el evangelio que la Biblia dice que es eterno. Es tan sólido que se ha predicado por muchas generaciones. Es inamovible. ¿Crees al evangelio? ¿Crees que la salvación está en Cristo?
Si esto es así, tenemos la bendición de ser perdonados por medio de la fe, de ser salvos por medio de la fe y por gracia. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si esto es así, si tenemos esta fe, si hay en nosotros este anhelo de recibir esta salvación, hoy alguien puede orar y decirle: Señor, perdóname, yo necesito tu socorro, yo necesito tu misericordia, yo necesito tu gracia, yo soy pecador, pero yo creo a ese mensaje que se anunció desde el tiempo de Abraham y aún antes de él, y aún hoy se sigue anunciando que Cristo es el enviado de Dios que vino a morir por nuestros pecados y a resucitar para nuestra justificación. Si nosotros está en esta fe, hermanos, vivamos para alabar a aquel que nos salvó y nos redimió con su sangre preciosa. Que Dios nos bendiga. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Como los truenos, recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti al único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, con solo decir Jesús.